Muy buenos días. ¿Están contentos el día de hoy? Porque es un día especial, ¿verdad que sí? Porque ¿cuántos recuerdan cuando éramos niños? O sea, apenas ayer. ¿Cuántos saben qué importante es tener en cuenta este día? ¿Para quién? Para los niños no solamente, sino para los adultos, ¿sí? Aunque parece que esta es una presentación para niños, en realidad es ¿para quién? Para nosotros el día de hoy, ¿sale? Y bueno, pues yo quisiera antes de comenzar darle un aplauso fuerte a los maestros de niños porque ayer hicieron un festival muy bonito. Les honramos, maestros, su esfuerzo. ¿Cuántos trajeron a sus pequeños? ¿Sí? ¿Sí los trajeron? Bueno, espero que los hayas traído. Es una increíble oportunidad de acercar a los niños a este mensaje, al mensaje más importante. Y por eso hoy venimos un poquito más relajados. ¿Ya te diste cuenta? Venimos con la intención de entender esto. Bueno, entonces, hablando de este tema, creo que tenemos que recurrir a lo que Dios nos dice acerca de su palabra en cuanto a este tema, ¿sale? Entonces vamos a hablar de lo que la Biblia nos enseña sobre la condición del reino. Entonces, vamos a ir a las Escrituras, ¿sale? Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Vamos a empezar a leer esta porción increíble, porque aquí yo encuentro precisamente esto, las condiciones del reino, ¿sale? Y vamos a darnos cuenta qué son esas condiciones que encontramos para entrar en el reino. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice así: por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Fíjate. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, dice, me recibe a mí. Pero si hace que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten a una gran piedra de molido alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción les espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción les espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojados al fuego entero con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. ¿Me acompañas a orar? Cierra un momento tus ojos y vamos a decirle: Padre, te damos gracias por la verdad que encontramos en tu palabra, porque encontramos instrucciones claras y precisas. Señor, la postura de aquellos que siempre han tenido deseos de trascender, pretensiones de favoritismo, Señor, revelan la condición de muchos adultos y no fue ajena para los discípulos. Y por eso, Señor, tenemos este gran e importante tema en el cual hoy nos queremos acercar. Te pedimos que nos ayudes a comprender y a saber claramente, Señor, cómo queremos
realmente percibir el reino de los cielos. Por eso te pedimos que el día de hoy nos hables, nos instruyas y podamos responder como tú nos pides que lo hagamos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una fotografía que retrata bien, creo que al cristiano. Ahí dice, ¿soy qué? Cristiano. Eso sí, ¿con qué? Con su Biblia. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Qué es eso? Pues como algo, como un monstruito, ¿no? Yo sí me identifico, porque soy un tipo monstruito, es decir, la verdad, traigo un pasado monstruoso. Hago actitudes medio monstruosas. Tengo tendencias medio monstruosas, pero soy cristiano. ¿Te identificas? Algunos dicen, ¡ay, me ofendes! Yo creo que sí, la verdad es que creo que el pasaje que acabamos de escuchar revela y pone como evidencia lo que el Señor Jesús quiso darles a entender. Si pusiste atención, esto es un pasaje que pone como evidencia a los discípulos. Mira, Mateo capítulo 18, vamos a ir a empezar a platicar un poquito de dónde viene, ¿sí? Algunos dicen que este contexto viene porque antes de Mateo 18, por ejemplo, está el relato de la transfiguración. Este solo es una opinión, estos son, digamos, comentarios, no quiere decir que sea verdad, son opiniones de algunos. ¿Por qué estos discípulos vienen y le dicen al Señor, oye, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Te dice algo esa tendencia? ¿Cuántos de nosotros también queremos así como que figurar? ¿A poco no? ¿Quién es primero? ¿Quién es el más importante? ¿Quién va adelante? ¿A poco no? Eso es mucho de nuestra adultez, seamos honestos. Esos deseos y esa tendencia a poder siempre sobresalir, a poder colocarnos en el primer lugar, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Esto no fue ajeno a los discípulos. Entonces, algunos especialistas en cuanto al relato bíblico dicen que algunos discípulos, no se puede saber con exactitud, venían como que, bueno, Marcos sí deja entrever algo, o sea, este pasaje de Mateo 18 está, digamos, también señalado en Marcos capítulo 9, apúntalo si quieres. Marcos 9 del 33, vas a ver, digamos, la versión de Marcos. Lo increíble de los evangelios sinópticos es que presentan eso. En algunos de ellos, del relato de la historia, presentan detalles que uno a otro, ¿verdad?, fueron tal vez omitiendo. No quiere decir que se contradigan, sino que realmente se van complementando. Bueno, y en Marcos indica que los discípulos iban discutiendo en el camino. ¿Así te imaginas ahí? Van discutiendo, oye, ¿qué? ¿Por qué? ¿Tú, yo quién? ¿Yo primero? ¿Tú? ¿Verdad? ¿Te imaginas? Entonces aquí viene la opinión de algunos eruditos. Dice que antes de esto, o sea, como que unas situaciones atrás venían preguntándose por qué Jesús solo eligió a 3. ¿Te acuerdas? 3 de los discípulos y se los llevó al monte. Se le conoce la historia como el monte de la transfiguración, porque ahí sucedió algo increíble, ¿verdad? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció en el monte de la transfiguración? Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa los profetas. ¡Wow! Eso es otro tema de hablar de ese evento, pero no me voy a meter. Entonces, ahí con Jesús estuvieron solamente ¿cuántos discípulos? 3. Y algunos, vuelvo a repetirlo, algunos eruditos dicen que ellos estaban como envidiosos. ¿Por qué se llevaron nomás? El Pedro, ¿imaginas así? Yo empiezo a especular, ¿quién se cree? O sea, y empezaron a traer cierto que ¿cómo te sientes? Bueno, yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de familias muy, muy alejadas de Dios, ¿verdad? Pero cuando en tu casa de repente ves que hay cierto favoritismo
con alguno de los hijos? ¿Ah? Yo sé que todos como aquí con la cara de santo que tienen, ninguno lo toma mal, ¿verdad? Dicen, sí, claro, ¿verdad? Nadie opina nada mal contra su hermano en la carne, ¿verdad? Siempre tienes la mejor actitud. Pero la verdad es que yo no. Y yo sí me pongo, como dicen, al brinco cuando veo favoritismo, cuando vamos a la casa de mis papás. Ah, ya lo estoy exigiendo. ¿Verdad? Y de verdad es que yo creo que estos discípulos empezaron a decir, ¿y qué se cree, no? O sea, empezaron, ahora yo te pregunto, ¿el Señor Jesús tenía una actitud de favoritismo? No, para nada. Ahora, esa es una opinión, pues, ¿es posible, ¿no? Otros opinan que también es muy interesante esta otra propuesta, que esta pregunta que hacen de quién es el más importante en el reino es porque también momentos atrás, ¿sí?, los cobradores de impuestos habían hablado con Pedro y los cobradores de impuestos le dieron un cierto grado de importancia a Pedro. Fíjate qué interesante. Entonces también puede ser que ellos empezaron a sentir como diciendo, ay, ¿qué se cree este Pedro, no? Mira, ya muy acá, ¿no? ¿Se cree mucho o qué? Y entonces ahí está la parte. Obviamente no tenemos la respuesta, pero puede ser alguna de estas posibilidades, ¿estás de acuerdo? Entonces llegan aquí y empiezan como tú y como yo. ¿Quién es más importante? ¿Mm? Si lo traducimos aún a la iglesia local es, ¿qué ministerio es el más? ¿A poco no? Y empezamos a decir, sí, pues yo participo más, ¿sí? No, pues yo le echo más ganas, ¿no? Yo diezmo más. Y así podemos caer en un asunto, voy a decirlo así, que aunque somos adultos, resulta bastante infantil. ¿Te suena esto? No lo hago por ser despectivo, por ser grosero a nadie. Yo hablo de nuestras actitudes que muchas veces son así, de infantiles. Son así de ridículas. Y por eso este mensaje no es para niños, este mensaje es para ¿quién? Para adultos. Y esa es la pauta, una actitud tan infantil. Yo me pregunto, yo empiezo aquí a meditar y a reflexionar, ¿cómo crees que estaba el corazón del Señor Jesús que ya había invertido cierto tiempo en sus discípulos? Y voltea y de repente empieza y ve que este tipo de preguntas. ¿Yo sabes qué haría? Así. ¿No? Y diría, Dios mío, yo creo que el Señor dijo, ay, no están verdes lo que le sigue. ¿Verdad? Yo creo que el corazón del maestro se entristeció por ver la condición de monstruitos. Y yo creo que también hasta el día de hoy Dios se puede entristecer por nuestra condición de monstruitos. De decir que a veces no actuamos con la forma correcta como deberíamos de actuar de acuerdo a la edad que tenemos. Ahora el punto no es ese, el punto es que el Señor, como me encanta, como siempre, una actitud tan más infantil y si lo quieres ver tan ridícula, la aprovecha. Di conmigo, la aprovecha. El Señor Jesús siempre va a aprovechar las cosas que aunque para tu vida pues no tiene ningún significado, Él les da significado. Y entonces dice, bueno, vamos a ver esta actitud tan infantil que tienen porque a continuación les voy a dar una enseñanza. ¿Y sabes qué termina haciendo el Señor? Termina dándoles una cátedra. Y les voy a contestar quién es el más importante. Es decir, les va a decir cuáles son las condiciones ¿de qué? Del reino. ¿Estás listo para conocerlas? Y entonces, ¿sabes qué hace? Me encanta porque el Señor Jesús era un maestrazo por excelencia y llama a un niño pequeño. Esta palabra, por el vocablo que utiliza Mateo,
probablemente era un niño entre 5 y 8 años, no más. O sea, un niño pequeño, un niño chiquito. Podría ahorita llamar del salón de los niños a un niño pequeño y ponerlo así. Jesús hizo eso. ¿Y dónde lo pone? En medio de ellos. Ahí está la ilustración y aquí viene la cátedra. Y aquí viene todo lo que son las condiciones para el reino. Mira, tan solo con la misma acción de traer al niño pequeño, te digo algo, ya avergonzó su condición, ¿cierto o no? Porque ¿recuerdas cuál era la pregunta? ¿Quién es el qué? El más importante. O sea, esa pregunta es: ¿quién es el más acá? El mero mero, el ay nanita. Y Jesús lo que hace es, con permiso, pequeño, y lo trae y lo pone justo en medio de ellos. Pregunta, ya con la misma acción, ¿no trajo vergüenza? Porque Jesús está contrastando su dilema. Ellos quieren ser grandes, ellos quieren ser vistos, importantes. Y Jesús trae un niño. Pregunta, ¿un niño tiene deseos de grandeza? Un niño pequeño. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tuvieron niños pequeños o tienen niños pequeños? A ver, honestamente, vamos a empezarlo a ver. Pregunta, ¿se preocupan por cómo vienen vestidos? Hasta ahorita le doy gracias a Dios porque nuestro hijo ni le interesa, ¿verdad? ¿De verdad? O sea, lo que menos piensa es así como que a veces, ¿verdad? De repente mi esposa le tiene que decir: oye, hijo, no, esto es como caja fuerte entre rojo, azul, violeta, ¿sí? No le interesa, no está preocupado. A veces hay que decirle: hijo, peínate, ¿no? ¿Por qué? Porque está el gallazo, ¿no? ¿Le interesa? No le interesa. A un niño no se preocupa por qué van a decir de él. Hace, ¿a poco no? A cosas. Ya cuando vas creciendo vas perdiendo de eso, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando ya iba en la adolescencia y ahora sí me preocupaba, ¿no? Decir, ay no, que ahora sí me peino, ¿no? ¿Cómo vamos cambiando? Pero lo que estoy tratando de decir, ¿está claro el contraste que el Señor Jesús está haciendo? Trayendo un niño que, digamos, es el menos referenciado en cuanto a lo que es grados de importancia, lo presenta, y atención con lo que va a decir. Porque el primer punto que va a decir es esto: para entrar en el reino, ¿estás listo? Es la condición número 1. Lo que vamos a aprender son 3 principales, ¿cómo se llama este mensaje? Condición del reino. Y la primera condición que vamos a entender es esta: la condición para entrar, ¿en dónde? En el reino. ¿Cuántos quieren entrar en el reino? ¿Sí? Y entonces, aquí creo que nos involucra a todos, porque si realmente queremos entrar al reino de Dios, atención con lo que Jesús va a decir. Dice así: les digo la verdad, a menos que se aparten, ¿de qué? De sus pecados y se vuelvan como niños. Ahí está la primera condición, la condición para entrar, que dice: nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Ve qué importante entonces es esto? ¿Ve qué grado de trascendencia Dios le da a la actitud de un niño? Porque si yo quiero ser un ciudadano del reino, es porque estoy dentro del reino. Pero para poder entrar, a menos de que no me haga como ¿quién? ¿Como quién? Como un niño, no voy a poder entrar.
Ve qué enseñanza Dios les está dando, el Señor les está dando a sus discípulos. Es un nivel que tiene que ver con todo lo que es comprender nuestra malicia, ¿verdad que sí? Porque ahí está claro, a menos que se aparten de sus pecados. Ahora, la condición de un niño, vamos a decirlo así, ¿por qué se considera un niño? ¿Por qué hay colores? ¿Por qué hay globos en este auditorio? ¿Por qué ayer se les dieron dulces? Y los niños no dicen, no te cuestionan, no te dicen, no, quiero de tal marca, porque sí, no, eso somos nosotros. ¿Ah? ¿Por qué no dicen, esto no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la principal característica que tiene un niño? Ahí está, ya lo dijeron por ahí. Un niño es sinónimo de inocencia. Y entre más pequeño es más inocente, ¿cierto o no? Entre más pequeño es más dependiente, ¿cierto o no? Y entre más pequeño menos malicia. Por eso no fue con uno de 14 años. No es cierto, no tengo nada en contra de los de 14, no es cierto. Ya están grandotes, pero ya no están tan inocentes, la verdad. Ya les dices, oye, vine a aterrizar. Mira, si tú vas con yo recuerdo cuando mi hijo tenía como 4 años y de repente le decía así cosas, nomás así como para jugar, ¿no? Oye, ¿qué crees? Vi pasar un elefante. ¿Y sabes qué le decía? ¿Dónde? Me creía. Hoy le dices, voy a pasar un elefante, pues está loco, mi papá está. ¿Qué rayos tomó, no? Entre más pequeño, más inocencia, menor malicia y mayor dependencia a sus padres. ¿Te dice algo eso? Y yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos ahora relacionando eso con Dios Padre y nosotros como sus hijos? Porque a menos de que no nos hagamos como ellos, ahí está claro, no vamos a poder entrar. Y claro, esto es lo que yo llamo la puerta para entrar en el reino de Dios. La puerta que es una doctrina fundamental, es la antesala de poder creer y se llama arrepentimiento. Aquel que no reconoce sus faltas, a menos que se aparte, eso es arrepentimiento. Aquel que persiste en su pecado, dice la Escritura, no prospera. Pero el que se aparta, dice, alcanzará misericordia. Por eso la puerta al reino, la entrada, recuerda que estamos en el primer punto, ¿la qué? La entrada al reino se trata de entender que yo como adulto me debo de convertir, me tengo que hacer como un niño en cuanto a qué, en cuanto a su apreciación de Dios, en cuanto a su malicia, en cuanto a la inocencia que tiene. Porque así lo dice. Versículo siguiente, así que el que se vuelva, ¿cómo dice? ¿Cómo? Tan humilde. ¿Los niños son humildes? Claro que sí. Hay humildad en los corazones de los pequeños y honestamente, en la sociedad es sinónimo de menosprecio, ¿o no? Y te lo digo algo, y eso también en algunas iglesias. ¿Por qué crees? Mira, desde hace tiempo, mira, si no lo sabías, yo tuve la oportunidad, la grandiosa gracia de Dios, de participar en el ministerio de niños durante más de 10 años. Ahí Dios, esa fue mi escuela de formación. Para mí, recuerdo que ayer, 30 de abril, es increíble no recordar todo lo que por muchos años hacíamos. Me vestí de botarga, me pinté de payaso, me brincolín, o sea, todo eso. Y te voy a decir algo que percibí también en ese tiempo. A veces, como iglesia,
no estoy diciendo de nuestra congregación, hablo del concepto universal de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, se tiene un desinterés en la niñez. ¿Sabes por qué? Pues porque los niños ¿qué? No aportan, son niños, ¿no? Y algo lo percibí, gracias a Dios que eso jamás lo pude ver digamos, en nuestra propia línea, pero sí lo pude percibir en muchos movimientos, y es muy triste, porque entonces cuando hay una mala percepción de los niños, ¿sabes qué se tiene? Los programas más chafas son para los niños, porque ellos no dicen nada. Las sillas más viejas, ¿qué crees? Son para los niños, y se tiene esa cultura, ¿eh? Yo escuché muchas veces, por ejemplo, eso ya no nos sirve. Mándaselo al Ministerio de Niños. ¿En serio? ¿Te das cuenta cómo aún este impacto cultural que está hablando también habla de un menosprecio a la niñez? ¿Cierto o no? Gracias a Dios, ¿cuántos se dan cuenta que esto está cambiando, no? O sea, hablando globalmente, ¿sí? Pero a fin de cuentas lo que Jesús está diciendo es esto, ¿verdad? El más importante en el reino es lo que le ha hablado en otra porción, ¿verdad? Es el primero, digamos, el escalón, por así decirlo, de más abajo. La pirámide organizacional que nos han enseñado en el sector, ¿verdad? Empresarial, que es, ¿verdad? Hasta abajo está casi el más perdedor, y hasta arriba está ¿quién? El gerente general, ¿no? Donde todos aspiran a subir, donde todos quieren llegar, donde todos están buscando trascender. Y sabes, en el reino de Dios esta pirámide no es así, de hecho está totalmente invertida. Él lo dijo con otras palabras: el que quiere ser mayor tiene que ser ¿qué? El servidor, gracias. Tiene que ser ¿qué? El servidor de ¿quién? De todos. Y para eso entonces pone como ejemplo la vida de un ¿qué? De un niño. Pero esa es la entrada. Y vuelvo a resaltarlo, familia, y a menos que no nos hagamos como uno de ellos, di conmigo, no. Dilo fuerte, no voy a entrar. No voy a entrar, dilo, no voy a entrar. Entonces más nos vale ir reconsiderando qué es lo que necesitamos. Si hoy tú le dices a un niño, ¿verdad? Dios puede sanar cáncer de tu abuelito, es un ejemplo. Él lo cree. Sabes, en ese tiempo que te estaba hablando de cuando participé en Ministerio de Niños, se pudo realizar un ministerio precioso, que es como lo que ahorita estamos buscando realizar con Creciendo en la Oración Kids. Se llamó Niños Intercesores. Niños orando. ¿Te digo algo? En ese tiempo experimentamos milagros. Milagros. Te estoy hablando de cosas reales. ¿A través de qué crees? De la oración de esos pequeños. ¿Por qué? Porque un niño le cree mucho más, para nuestra vergüenza, que nosotros como adultos. Nunca menosprecies la oración de un pequeñito, porque te digo algo, para nuestra vergüenza muchas veces tiene mayor fe que la nuestra. Pero ¿cuál es el segundo qué? ¿Condición para qué? Para entrar en el reino, es lo que Jesús nos va a decir más adelante, y es la grandeza en el reino. Porque recuerda, la intención inicial de los discípulos era ¿cuál es el quién? ¿Quién es quién? Deseos de qué? De grandeza. Todo ser humano tiene deseos de grandeza, de verdad. Hasta cierto punto esto tiene que cambiar cuando estamos en el Señor, pero todo el mundo quiere, dicen, figurar. Esa es la verdad. Y aquí entonces nuevamente el Señor Jesús le va a dar otra dosis de realidad, otra dosis de ubicatex, otra dosis de presten atención,
porque estos son los parámetros del reino. Y una vez que les dice esto, fíjate lo que les dice. Así que el que se vuelva tan humilde. ¿Cómo? Si yo estoy buscando grandeza, los discípulos estaban buscando ¿qué? Llegar a los primeros lugares, y dice, a menos, o el que se vuelva tan humilde como este pequeño. Fíjate lo que dice, esta declaración es tremenda. Es el que más, dilo fuerte, es el más importante en el reino del cielo. Wow. ¿Te das cuenta entonces esa apreciación que te decía, que no se interesan por la niñez, por las cuestiones de los niños? Es antibíblico, ¿estás de acuerdo? Porque el Señor Jesús está diciendo, la actitud de ellos, el corazón de ellos, la humildad de ellos, es lo que destaca lo que es más importante. Te voy a decir algo, si hoy tú vas a hacer, por ejemplo, una entrevista de trabajo y vas a hacer una, digamos, una cierta evaluación, ¿sabes qué te van a pedir? Una evaluación. Todos los rubros que te van a pedir o te van a calificar, te van a hablar de tu desempeño, de tu experiencia, de tu expertise, de tus conocimientos, de tus habilidades, de tu potencial, pero ninguno de ellos te van, o muy pocos, te van a pedir tus valores. Porque lo que le interesa a este mundo es colocar a todos en una posición sobresaliente, haciendo denotar que únicamente lo que percibe en este mundo, pero para el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, en lugar de decir tu lista, tu potencial, ¿sabes qué diría? Tu corazón. ¡Wow! ¿Notas el contraste? ¿Quieres ser importante en el reino de los cielos? Ve cómo está tu corazón. Ve si en él hay humildad, como la hay en un niño. ¿Cuántos saben que los niños van con las monedas a la tiendita y le dicen, ¿para qué me alcanza? ¿No? Ellos no van pretenciosos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y dicen, pues me alcanzó para un chicle, y regresan contentos. ¿Te acordaste de algo? Así eras tú también. ¿Y por qué no podemos permanecer así? Porque ahora ya podemos, no, si no es de tal marca no lo quiero. Algo cambió. Y si no es así, no lo quiero, ¿verdad? Y ahora ya le ponemos etiqueta a todo. Pero antes no éramos así. ¿Te das cuenta cómo nos falta tanto regresar? ¿Cómo? Al corazón ¿de qué? De un niño, porque ese es el más importante en el reino. Y recuerda, eso es lo que mide la grandeza del reino. La segunda condición es que yo debo de tomar en cuenta cuál es la condición para alcanzar la grandeza del reino. Y lo voy a responder de esta forma. Y se traten de cuán humilde soy. A veces esto es como que muy, ¿cómo te diré? Muy complicado. ¿Han escuchado esa frase de, ya le dieron un cargo y ya se le subió? ¿Verdad? Y alguien dijo por ahí, ¿quieres ver qué hay en el corazón de una persona? Dale un lugar de autoridad. Y dices, oye, pero si nada más es como que le pusieron dos tabiques y ya se mareó. Ya lo perdimos, ¿verdad que sí? Y cierto o no, nuestra sociedad lamentablemente es un reflejo de ello. ¿Por qué todos aspiran a cargos públicos? Y algo pasa, ¿verdad? Cuando ya llegan al poder, cambian. O estoy diciendo puras mentiras, ¿verdad? Estoy siendo bien mentiroso, ¿verdad que sí?
La grandeza en el reino de los cielos no es como en este mundo. Para alcanzar la grandeza en el reino de los cielos debemos de ver cómo está nuestro corazón. Por eso Jesús vio el corazón de sus discípulos y les dijo: hey, no se trata de quién es el que suma más puntos, no se trata de quién es el que se ve más, no se trata de quién es el más vistoso, se trata de aquel que es más humilde. Amén. Y tercer y último punto, el Señor Jesús va, ¿verdad que le está dando una clase magistral? Nos las está dando el Señor Jesús, ¿cierto o no? Ahora, entonces el más importante es el más humilde, contraste, pero después dice todo, ¿quién? Todo. ¿El que qué? ¿El que qué? Recibe de mi parte, ¿de quién? ¿Y quién es el que está hablando? Jesús. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, ¿qué dice? Wow. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Voy a decirlo así: ¿cómo está tu actitud con los más vulnerables? Porque el niño es el más vulnerable. ¿Es fuerte? No es fuerte. Es dependiente. ¿Tiene un chorro de dinero el niño? No, no tiene nada. ¿Tiene mucho conocimiento? No, porque es un niño. ¿Cuántos saben que nuestro Señor siempre se identificó con los grupos más vulnerables? Se acercó con los leprosos, ¿te imaginas? Si era contagiado. ¿Cómo veían a los leprosos? Segregado, ¿no? Que no se te pegue, porque si te pega no había cura. ¿Cómo los sacaban fuera del campamento? Por esos detalles impresionantes de la Escritura nunca los debemos de percibir, de dejar de percibir. ¿Sabes qué dice el autor de Hebreos? Que Jesús fue el que salió del campamento. Tan solo en esa frase, muchos dicen: ¿qué significa? Pues todo, que él hizo todo el contraste de que ningún rabí religioso hacía lo que él hizo, fuera del campamento. ¡Wow! Jesús se identificó con los pobres, ¿cierto o no? Con las viudas, ¿cierto o no? Con los desamparados, ¿cierto o no? Con aquellos que no figuraban, los mal vistos. Para los judíos, un grupo también muy segregado, muy mal visto, eran los recaudadores de impuestos. Porque eran traidores a la nación judía por ser judíos y cobrar impuesto a sus propio linaje, por así decirlo. Mateo fue uno de ellos, uno de sus propios discípulos. Zaqueo, y hasta comió con él. Y fue con las mujeres, ¿verdad? La prostitución ha sido un oficio muy antiguo. Y todos se horrorizaban. Jesús, ¿cómo se atreve? Sí, es el mismo principio. La grandeza del reino no se mide por el estatus social, cultural, conocimiento académico. La grandeza en el reino se mide por el corazón que tienes para los grupos más vulnerables. Te voy a poner un reto. ¿Cuántos de ustedes el día de mañana saldrían con una persona en condición de calle y se sentarían con él y se comerían un sándwich? Por favor, ¿cómo crees? Y si me acerco, voy así como que a fuerza y volteo a ver que si alguien no me está viendo. Todo el que recibe de mi parte a un niño como pequeño como este, dice, me recibe a mí. Tercer y último condición para entrar en el reino es que para entrar en el reino, para poder tener en cuenta los principios del reino, el tercer condicional es que para recibir a Cristo
tenemos que identificarnos con la obra de Cristo. Y vuelvo a repetirlo, y se ve claramente evidenciado en los grupos más vulnerables, en los grupos más segregados. Mira, hay otra porción que me encanta, ya no voy a tener tiempo para poder ir para allá. Cuando el Señor Jesús empieza a hacer toda una intercesión de todas las obras, y empieza diciendo: me diste de comer, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Tuve sed y me diste de beber, tuve frío, me abrigaste. Y preguntarán: ¿cuándo hicimos eso? ¿verdad? ¿En qué momento hicimos eso? Y el Señor contesta: cuando lo hiciste, ¿para quién? ¿Para quién? Para uno de estos sectores más vulnerables. ¿Para quién lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Porque hasta el día de hoy los grupos más vulnerables son los menos, ¿verdad?, apoyados. Por eso son vulnerables, porque nadie los pela. Porque aún yo me pregunto, ¿por qué en estas próximas votaciones no van a ir a esos lugares? O si van, ¿verdad?, nada más van para ese día y ya, con una despensa ya, y después se olvidan. Pero prestan mayor atención a los grandes grupos, mayor influencia, donde te dicen: no, ahí sí me interesa. Algo tendrá que cambiar en nuestra manera de ver como creyentes nuestra participación en el reino. Yo creo que sí. Porque número 3, para la tercera condición para el reino de Dios, no solamente es que yo pueda, ¿verdad?, entrar en el reino. ¿Cómo entramos en el reino? Como un niño. Ahí viene el examen, ¿vale? 2, ¿cómo yo alcanzo la grandeza en el reino? Siendo humilde. Y aquí viene la tercera. ¿Y cómo yo recibo a Cristo? Haciendo, ¿qué? Su obra. ¿Hacia quién? Hacia otros. ¿Hacia quién? Hacia otros. Y qué hermoso es cuando tú tienes la oportunidad de bendecir a otros. Hay muchas cosas que podría decir, pero con esto ya quiero ir cerrando. Cuando tú tienes la oportunidad de ver que tú pensabas que estabas en necesidad, pero hasta que viste la necesidad de alguien más y decidiste compartirlo. Algo que vamos a seguir haciendo en este caso es seguir llevando la obra social, la obra altruista de parte de Guerreros de Corazón, el viaje misionero. Una persona me preguntó, obviamente una persona ajena a toda la obra de Cristo, de todo el mensaje, y se sacó así que le causó interés. Dijo, cuando hicimos el viaje misionero, me preguntó: ¿y por qué van? ¿Y qué y ustedes les cobran? No, les damos. ¿Y los doctores cobran la consulta o cómo? No, la regalan. ¿Cómo? Pero el gobierno les da los subsidios, ¿verdad? Les da, yo creo que para la gasolina. No, la damos. No, los doctores ponen su material. No, la iglesia levantó ofrenda para llevarles despensas. No, y todo. Y te digo algo, cuando le empecé a contestar todo esto, decía: porque para el mundo es locura. Pero para los que estamos entrando en el reino y queremos ser grandes en el reino, nos damos cuenta que la tercera condición para recibir a Cristo es que tú y yo, ¿qué?
podamos mostrar su amor, no solo con palabras, sino con obras. ¿Cuántos quieren dar? ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino? ¿Cuántos quieren seguir dando su vida para que otros conozcan que Cristo no solamente es una versión de un mensaje del cual yo te presento, sino que su obra está vigente en nuestros corazones y por eso hacemos lo que hacemos? Amén. ¿Cuáles son las condiciones para el reino? Número 1, entrar en el reino. ¿Cómo entro? ¿Cuáles son las características que tiene un niño? Son las que me deben de interesar a mí. Porque si no, recuerda, no voy a entrar. Y a menos que no me haga, no voy a entrar. Segundo, ¿cómo alcanzo la grandeza en el reino? Qué bueno que te prepares, qué bueno que alcances grande. O sea, no estamos peleados con eso, O sea, no estoy tratando por ningún momento de decir, vamos a ser unos nacos. No. Pero entre más llegues, más humildes estamos llamados a ser. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Y cómo podremos dar a cabo la acción para recibir? ¿Cómo dijo Jesús? Si lo haces, ¿a quién me está recibiendo? A mí. Yo creo que algún día entre la presencia del Señor vamos a escuchar esas palabras. Creación y vida, ojo de agua. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de comer. Me diste de tomar, perdón, me diste de, saciaste mi sed, ya le estoy aquí inventando, ¿eh? Tuve frío, me proporcionaste abrigo. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Y dices, ¿cuándo? Cuando lo hiciste. ¿Para quién? Para estos grupos más vulnerables, como son los niños. Nuestra niñez a nivel global como país está en gran necesidad, familia. Ya es otro tema, pero quiero dejártelo. En mi corazón está trabajar para revertir todas esas estadísticas. Hoy en día hay orfanatos, que esos orfanatos son, vamos a decirlo así, cárceles. ¿Por qué no pensar en un orfanato cristiano? ¿Por qué no pensar en un comedor para niños huérfanos? No, familia, ¿tú crees que paramos por ideas? ¿Te das cuenta que hay mucho por hacer? Con todo respeto, como para seguir estando acomodados. ¿Cuántos se dan cuenta que grandes desafíos todavía tenemos? Que la obra de Jesús en el reino no significa cuánto yo te lleno de solamente de verdades para que te estés contento, sino para que realmente podamos hacer su obra. ¿Cómo crees que salieron los discípulos después de ver semejante cátedra? Yo creo que sí, avergonzados y dispuestos a entrar en las condiciones del reino. Pero como todo en la Biblia, como todo en la palabra de Dios, familia, esto no es a fuerza. Nunca te vamos a obligar. Jamás te vamos a decir, ¿ora? No. ¿Has escuchado las condiciones? La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres?
Bienvenido a Creación de Vida, Ojo de Agua. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Con tus ojos cerrados, vamos a orar. ¡Feliz Día del Niño! ¡Ah! Una bomba en nuestro corazón. Para nosotros como adultos, que estas verdades, como Dios nos ha hecho verlas, poniendo como ejemplo a un niño. Con tus ojos cerrados, yo te invito a que me acompañes orando. Y vamos a decirle de todo nuestro corazón que realmente nos interesamos. ¿Te interesa entrar en el reino? ¿Te interesa ser grande en el reino? ¿Te interesa recibir a Cristo? En esto que acabamos de ver. Bueno, tú le vas a decir entonces: